días. Buenos días. En este primer domingo de Adviento vamos a compartir el segundo tema de lo que estábamos viendo, que es el matrimonio para toda la vida. Y bueno, creo que ya revisaron la tarea anterior, ¿no? Sí. ¿Cumplieron todos con la tarea? Sí. ¿Sí? Ya, muy bien. ¿La han traído? No, Ya la recogieron, la revisaron. Sí. ¿Todos lo hicieron? ¿Algún problema al respecto? Así ese día la dijimos y nos lo estábamos haciendo porque no entendí las cosas de nuestro hermano. Ya, qué bueno. Hablamos todos. 10.6. Muy bien. No, pero El rojito se llevó con carita su feliz. estrellita, su carita feliz. Todo está en el celular. Muy bien. Todo está en el celular. Tengo la vida en el celular. Todo está en el celular. Vamos a empezar, digamos, la vez pasada hicimos los votos, ¿no? ¿Se acuerdan? Recordamos los votos matrimoniales que hemos tomado el día de nuestro matrimonio. Y dice, ¿no? Al final de los votos, el Padre es el que repite, le dice, y serán una sola carne, ¿no? Esa es la parte final, al final de tomar los votos, ¿no? Lo que Dios ha unido no los separe el hombre. Entonces vamos a hablar al respecto de ese tema ahora, que es una sola carne, ¿ya? Y vamos a ver en Génesis 1:27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Es palabra de Dios. ¿Tiene Biblia? Sí. Sí. No, pero acá, ¿Alguien ha traído su Biblia? ¿El celular vale? Biblia. ¿Vale? ¿El celular? Sí vale, porque sí es solamente que saben que Para cada uno. para ustedes sí. Para que lo busquen en Génesis 1:27. En el celular también lo pueden buscar, igual lo van a encontrar, pero si es que lo tuvieran en físico sería mejor. Entonces para la próxima, estoy segura que todos tienen una Biblia, entonces la traen, ¿ya? Entonces Génesis 1:27. Miren, vamos a hablar al respecto de cómo es que Dios empieza a concebir esta idea del matrimonio, ¿ya? Y este es el inicio, ¿no? Porque dice, ¿no? Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? En otra versión dice, ¿no? A imagen y semejanza de Dios los creó varón y hembra. En un inicio, Dios no creó al hombre separado de la mujer, creó a Adán. Y esa era la creación de Dios, o sea, es como decir, fue la parte importante de la creación cuando crea al hombre, ¿no? Y vimos en la palabra de Dios, dice, ¿no? Tomó barro, hizo una figura, sopló sobre él su espíritu y creó al hombre, ¿no? Entonces, después que nos dice la de Génesis, que dice que lo durmió al hombre en profundo sueño y de él sacó una parte. Lo común es que es costilla, dice, ¿no? Pero en la traducción correcta no habla de una costilla, habla de la traducción al griego de una capacidad, de una parte del hombre, una capacidad, dice en la traducción correcta, ¿ya? O sea, al traducir, al final, al llegar al latino, digamos, se ha quedado como costilla. Pero si nos remontamos a de dónde salió la palabra, habla de la traducción correcta de una capacidad. Entonces duerme al hombre y saca de él una capacidad, saca una parte, y saca de él no toda la parte femenina. No podemos decir que sacó toda la parte femenina, pero sacó, dice, una gran parte femenina de Adán y creó a la mujer. Yo siempre les digo a mis hermanos, cuando comparto con ellos, dicen, ¿por qué Dios no hizo otra figura, sopló espíritu y creó a la mujer? ¿Por qué? ¿Por qué
qué? Porque pudo haberlo hecho así como creó a Adán, pudo haber hecho otra figura y haber hecho a Eva. ¿Por qué? Es que Dios no hace las cosas por hacer, ¿no es cierto? Él las hace perfectas. Entonces, ¿pero por qué sacó ¿Nunca se han preguntado eso? una parte de Adán y formó a Eva? ¿Por qué? A ver, hermanos. No, yo sí, pero mi pregunta era más literal, ¿no? O sea, ¿cómo de una costilla va a formar toda una mujer? O sea, yo decía, eso era lo que en algún momento me pregunté, ¿no? ¿Y por qué? Y hice a mí lo mismo, no sé, ¿y por qué sacarle algo a él? A él sí, él podía hacer estaba, otra. miren, él estaba completo, dice, ¿no? Adán estaba completo. ¿Y por qué sacarle algo? ¿Por qué? O sea, ¿qué pensaba Dios en ese instante? ¿No? O sea, ponernos un poco a meditar el hecho de que ¿por qué lo hizo de una forma y no de otra? Para complementarse. Ese es un buen punto. ¿Algo más? ¿Algo más que puedan decir para qué? ¿Por qué lo hizo? Porque forman uno solo. Porque formamos solo. Para, miren, para que el matrimonio vuelva a ser uno solo. O sea que cada pareja que se ha casado viene a hacer en un inicio el Adán, ¿no es cierto? Luego fueron separados, pero cuando Adán y Eva se juntan, vienen a ser el mismo Adán de un inicio, uno solo. Y eso es justamente todo esto, ¿ya? Vamos a continuar. Es más, cuando despierta Adán y ve a la mujer, dice que se admira de la creación de Dios. ¿Y qué es lo que expresa? Carne de mi carne, hueso de mi hueso. Sí, dice, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Se admira y reconoce en la mujer la otra parte de él. ¿Se dan cuenta? Reconoce en la mujer, pero eso no es por conocimiento simplemente. Eso fue inspirado por el Espíritu, porque recuerden, estaba dormido. Adán no sabía que Dios había hecho eso con él. ¿Se dan cuenta? Pero al verla a la mujer, dice que él reconoce. ¿Ya? Y esta es una parte espiritual. O sea, nosotros debemos reconocer en nuestra esposa que realmente es la otra mitad. ¿Ya? Entonces, miren, hermanos, ¿no les ha pasado que ustedes, mientras han estado solteros, han estado en una búsqueda, ¿no es cierto?, de aquella persona con la cual iban a casarse? Han tenido sus enamorados, sus enamoradas, porque estaban justo buscando a esa persona que encajara, a la persona ideal. Y cuando ustedes se han casado, cuando encontraron a esa persona es cuando se han casado y se han unido en matrimonio, ¿no es cierto? Entonces, había algo en ustedes que los hacía buscar, ¿sí o no? Y supuestamente cuando nosotros ya nos casamos, hemos encontrado aquello que buscábamos y ya no buscamos más. Porque es una costilla, no es todo el costillar. Entonces, miren, ¿no? O sea, hay una necesidad en el ser humano de buscar aquello que va a complementar. Esa necesidad la ha puesto Dios porque justamente nos falta esa parte que fue quitada en Adán, ¿no? En el inicio. Cuando nosotros nos casamos, ya tenemos esa parte, ya no hay necesidad de seguir buscando, ¿ya? Ya no hay necesidad, ya esa necesidad se quita y la pareja se complementa y ahí queda unida, ¿no? es más, muchas veces con esto de actualmente dicen, no hay compatibilidad con mi pareja y por eso es normalmente las parejas se divorcian. Dicen, no somos compatibles, pero en realidad sí, porque lo que dice Verónica es cierto, hemos hecho una búsqueda y digamos que si hubiéramos sabido todo este contexto de la palabra de Dios, o sea, si hubiéramos conocido esto cuando éramos novios, nuestra búsqueda hubiera sido, digamos, un poco más específica, podría ser, pero les apuesto que hubieran encontrado a la misma persona con la que están ahora a su lado. ¿Ya? La misma persona. ¿Se dan cuenta?
¿Ya? ¿Por qué? Porque espiritualmente vamos a reconocer en la otra persona nuestro complemento. ¿Se dan cuenta? O sea, por más que no hayamos sabido, o sea, hemos estado ignorantes en ciertos conceptos, al final la búsqueda siempre va a ser, o sea, que dice, tenemos la pareja que tenemos porque es nuestro complemento y es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Ya? Ahora, algo más al respecto que estaba en torno al Génesis es que el matrimonio lo formamos los dos. Y muchas veces se transgiversa diciendo que en el matrimonio están los hijos. Los hijos son invitados al matrimonio. ¿Se dan cuenta? Esta unión es la principal. ¿Por qué? Porque así los hijos son invitados, llega un momento en que ellos también se van a ir. ¿Y qué queda? El matrimonio. ¿Se dan cuenta? Entonces, y hay un concepto muy errado que tienen, ¿no? A veces las familias, o el esposo o la esposa dice, no, yo lo aguanto a este hombre por mis hijos. O yo estoy sacrificándome por mis hijos. O yo no me divorcio, o yo no hago ciertas cosas por mis hijos. Ese es un mal concepto. Porque si uno empieza a hacer por los hijos, llega un momento los hijos se van, se casan, forman su familia, ¿y cómo quedamos? ¿Se dan cuenta? En realidad debemos luchar por esta unión. Debemos esforzarnos, sacrificarnos, hacer todo por esta unión. Génesis 2, 24 y 25. Algo importante también es que ya encontramos nuestro complemento, ¿no? Y el plan de Dios, miren, el plan de Dios está en que cuando nosotros, yo por ejemplo, me puedo juntar con Alonso para hacer un proyecto de cualquier tema, de cualquier materia, no específicamente en la iglesia. Entonces yo digo, él con su profesión tiene sus capacidades, tiene su conocimiento, puede unir esfuerzos conmigo y podemos llevar adelante un proyecto, ¿no es cierto? Entonces yo pongo toda mi inteligencia, mis capacidades, y los dos emprendemos un proyecto. No es lo mismo en un matrimonio. En un matrimonio es diferente, porque en este caso yo sumo todo lo que yo tengo a lo que tiene Alonso. Y sumamos los dos nuestros esfuerzos y llevamos adelante una empresa. En el matrimonio, y es parte del plan de Dios, esto cambia, no se suma. Todo lo que hagamos como pareja y estemos de acuerdo para hacer como pareja, no se suma. Y hay una palabra que se llama sinergia. ¿Ya? O sea, no se suma, sino que se multiplica exponencialmente. Es por eso que el demonio, el enemigo, está en contra de los matrimonios. Y si nosotros vemos, lo primero que está destrozando es matrimonios. Porque él sabe que cuando un matrimonio empieza a hacer las cosas de común acuerdo, juntos, esto no simplemente es sumar esfuerzos, se potencia mucho más, se multiplica. ¿Ya? O sea, no es que ella tenga 10 y yo 10 y al final seamos 20, no. Ella tiene 10 y yo 10 y somos 100. Para completar la idea. En Génesis 2, 24 25 dice, por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer. Miren, por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer. Un poquito para hablar de esto, y si hay alguna pregunta al respecto o algo que ustedes quieran votar, nos lo hacen saber, ¿ya? Pero es precisamente eso, no es abandonar, ¿no? El primer tema hablábamos que se asume también a la familia de mi esposo, yo también la asumo como mi familia, ¿no es cierto? Como mi papá, como mi mamá. Y ese es el ejemplo que lo tenemos en Tobías, en el libro de Tobías. Pero miren, aquí en esa parte dice, por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y no se trata de abandonar, no se trata de olvidar, no se trata de apartar, sino más bien
que, y hablábamos también, me acuerdo, de cordón umbilical, sino que se debe separar. La familia, en sí, el matrimonio, viene a ser la parte más importante en ese momento. Y los papás, no es que se les abandone o se les deje, pero sí deben pasar a un segundo plano, ¿ya? Si es que hay alguna duda al respecto, después lo podemos hablar. Y dice, y se hará una sola carne. Están ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Y esa desnudez no solamente se refiere a la desnudez física, ¿ya? Esa desnudez se refiere a la desnudez también del alma y del espíritu. Y eso quiere decir, hermanos, que, por ejemplo, había un padre que nos decía que los matrimonios deberían confesarse juntos, que entre ellos no debería haber secretos, ni nada oculto, ni nada escondido. ¿Ya? Es que no, ni nada, ni siquiera pensamientos. Ni siquiera pensamientos. ¿Cómo le dicen? Parece ya mucho de tratarlo, como le dicen. Ya. Es que esto es consecuencia o sea, digamos, si a ustedes en este instante les digo esto, puede crear conflicto. Puede crear conflicto. Pero digamos, conforme ustedes vayan asimilando esta idea, van a tener que empezar a tomar que somos uno. Y así Dios lo ha planeado. Entonces, de tal manera que, por ejemplo, a veces, lo cuento, ¿no? Por ejemplo, yo voy a comulgar, o estamos en misa, y a veces yo no comulgo. Entonces Verónica me mira y me dice, ah, ya, es que no pudiste ir a misa el domingo, y sabe mis pecados, digamos. ¿Ya? Entonces, ella puede, desde su punto de vista, comprende, ¿ya? Comprende mi posición. Entonces dice, ah, ya, es correcto. Pero si, por ejemplo, sale y dice, y ahora, ¿por qué no? No, es que sabes que me pasó esto. Entonces ya, ella es como que yo en ella debo tener más que un mejor amigo, un confidente total en el que yo pueda también confiar mis pecados. Pero esto está llevado de todas maneras no solo a un crecimiento espiritual, sino a un crecimiento emocional también, ¿ya? Porque yo, digamos, si yo le digo esto a una pareja que recién conoce al Señor, y le digo, tú tienes que decirle tus pecados, y por muy fuerte que esa pareja haya estado en adulterio, por ejemplo, y le va a decir, ¿sabes qué? Te saqué la vuelta. La pareja se separa. Esos conflictos, digamos, conforme avance nuestro matrimonio, llevado de la mano de Jesús, esos conflictos deben desaparecer. Es más, ¿no? Escuchábamos también una prédica, una enseñanza donde nos decían que para poder superar las tentaciones debemos traerlas a la luz. ¿Y cómo traerlas a la luz? Diciéndole a alguien nuestra tentación, ¿no? Entonces, imagínense, a veces tenemos tentaciones, como decían, no, quiero matarlo, ¿no? Entonces, pero sí, pues, el ser una sola carne implica, miren, todo eso. Quizás algunos estamos intentando, avanzamos un poco más, otros estamos más lejos, pero ese es el significado de una sola carne. Dice desnudez en el cuerpo, desnudez en el alma y desnudez en el espíritu. Entonces, generalmente llegamos a la desnudez del cuerpo y ahí no pasa. Ahí no más. Y a veces hasta con la luz apagada, ¿no? Porque todavía tenemos vergüenza. Por vergüenza, y la vergüenza no viene de Dios, ¿no? Con la luz apagada, o si no bajita, ¿no? Entonces, y ahí nomás, y no hemos pasado, no hemos avanzado, no hemos avanzado más allá. No sé qué te estará acordado, qué te Bueno, como quiera que sea, vamos a continuar. En realidad, miren, el ser una sola carne es también tener conocimiento del cuerpo de mi esposa, físicamente, del alma de mi esposa y de su espíritu. ¿Ya? Porque recuerden, somos seres con tres partes. Sí sabemos esto, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu.
Y eso está en la palabra de Dios, ¿no? Está en... Entonces, debemos llegar a esa desnudez entre ambos. Me acuerdo que decía, ¿no? La oración produce intimidad. La oración produce intimidad. ¿Por qué? Porque ahí estamos conociéndonos espiritualmente. Estamos unidos espiritualmente. Y decía que, me acuerdo que esto nos decía, ¿no? A los varones no nos gusta orar en pareja, nos es difícil. ¿Por qué? Porque cuando oramos en pareja, realmente estamos desnudándonos interiormente. Porque uno cuando ora no solo estoy al lado de mi esposa, sino que también estoy dirigiéndome a Dios. Yo no puedo ser hipócrita y mentirle a Dios por simplemente quedar bien con mi esposa, ¿se dan cuenta? Entonces empezamos a desnudarnos también. Y a veces sentimos vergüenza de eso. Vergüenza. Y es por eso que muchas veces, no conscientemente, nos cohibimos de orar en pareja. Entonces, decíamos, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Dice, el resultado de dos personas que se dan activamente el uno al otro, prefiriendo al otro en forma total. Es la vida en una sola carne, que Dios pretendió como resultado el concepto de una integración plena. Miren, la aceptación de la otra persona en forma total, en forma integral. Hay cosas de David que no me gustan mucho, ¿no? Y finalmente de pronto en algún momento yo diría que las cambie, ¿no? Pero eso no me compete a mí, ¿ya? Eso no es mi trabajo, no es mi tarea. Yo puedo cambiar cosas en mí, pero yo no puedo cambiar cosas en él. Tampoco puedo obligarlo. Él es libre, así como yo también lo soy. Entonces, yo no me podría forzar a que él cambie ciertas cosas que a mí no me agradan. Yo tengo que aceptar, ¿ya? Lo que no aceptamos es el pecado, pero sin embargo, aún el pecado es una cosa entre él y Dios, ¿ya? Entre él y Dios. El aceptar a la otra persona está básicamente ligado a no juzgarlo por lo que puede hacer la otra persona. Y eso en realidad nos une más, nos ayuda a perdonar también, nos ayuda a comprender a las no solo en la relación de matrimonio, eso nos va a ayudar en todas nuestras relaciones interpersonales, en el trabajo, en la familiar, en todo. Pero como nuestra relación de matrimonio es la más principal, ahí es donde aprendemos. Con nuestra esposa pasamos el mayor tiempo de nuestras vidas, o sea, dormimos con ella. Entonces, nosotros debemos concebir que si aprendemos aquí, en el trabajo nos va a ir bien. Si aprendemos aquí, en la iglesia, conduciendo el carro, nos va a ir bien. En la familia extensa, ¿no? Y parte también de esto es que dice, ¿no? Debes dejar a tu padre y a tu madre, ¿no? Entonces, cuando nosotros éramos solteros, en nuestra lista de prioridades estaban, ¿no? Nuestros padres. Después de Dios, nuestros padres como prioridad. Después pasa a ser nuestro cónyuge, ¿no? Y esas prioridades han cambiado. Entonces decía, ¿no? Antes mi familia era mi papá y mi mamá y mis hermanos. ¿Ya? Esa era mi familia. ¿Ya? No la familia extensa. La familia extensa se llaman familiares. Por eso hay una palabra que los denomina ellos familiares. Ellos son familiares. Mi familia era mi papá, mi mamá y mis hermanos. Cuando me casé, cambió esto. Y mi familia era mi esposa. En primer lugar. Después ya vinieron los hijos. Y mi papá y mi mamá, ¿en qué se convirtieron? En familiares. Entonces, cambiaron ahí las prioridades. Y entonces, si estaba antes mis papás en segundo lugar, después de Dios, entonces ahora esos se convirtieron en familiares, o sea que bajaron bastante abajo. Después de la esposa y los hijos.
Bueno, entonces, Dios quiere de nosotros una integración, miren, plena, así como lo fue en un inicio Adán, que nos podamos encajar, que entre esposo y esposa podamos encajarse. En un inicio les hablábamos de un engranaje que debe ir junto, no debe, que debe ser como la plastilina que hicimos, que cambie de color y tenga un nuevo color único para cada matrimonio. Ningún matrimonio es igual al otro y deben tener un color único, características únicas de cada uno, y eso lo hacen los dos, ¿ya? Eso lo hacen solo los dos. No debe haber interferencia de los papás, ¿ya? No debe haber intromisión de los papás. Sí puede haber opiniones, sí puede haber consejos, sí puede haber el deseo de ayudar, ¿ya? Y como tal se debe tomar, porque al final la decisión la toman solo los dos. Si tomamos este consejo, si tomamos esta opinión o no la tomamos, ¿ya? Pero deben estar de acuerdo los dos. Dice, se dan activamente el uno al otro, prefiriendo al otro en forma total. Miren, les decía, ¿no? Hay cosas de David que no me gusta, que de pronto diría yo sí, que se puede cambiar, sería bueno, ¿no? Pero como yo no lo puedo obligar, no lo puedo empujar. Esto causa tanto dolor en los matrimonios que es una de las causas principales por las cuales se rompen, porque después nos damos cuenta que hay cosas, pues, costumbres de repente muy arraigadas que la otra persona no quiere cambiar y yo no la quiero aceptar, porque yo traigo otras de mi casa, de mi familia. Yo soy muy ordenada en la casa, muy ordenada. Yo recuerdo a mis hijos chiquitos, yo iba caminando, iba recogiendo los juguetes y poniéndolos, que sabía que los iban a sacar otra vez, pero igual los guardaba, los ponía otra vez en ese lugar. Entonces me gusta el orden, además porque me olvido dónde dejo las cosas. Entonces, si yo sé dónde están, por ejemplo, los juguetes, yo sé que están en un solo lugar, y cuando yo quiera uno voy a ir a ese lugar, ¿ya? En cambio, David no. Yo recuerdo que cuando nos casamos y empezamos a vivir juntos, le pregunté, ¿no? Había unas cosas que guardaba David desde mucho tiempo. David, por su profesión, guarda tornillitos, no sé, cosas eléctricas, pequeñas cositas, y tenía mucho, y un montón de artefactos, de cosas que había desarmado, y partes de ahí guardadas, y bastante, ¿no? Y para él siempre dice que van a servir, ¿ya? Entonces, no lo sé, ¿no? Nos hemos hablado de esas cosas. Entonces, no es solo David, pensé que era solo David. Ya, entonces el día que llegué, para mí hay cosas que digo, bueno, esto no sirve y nos está ocupando espacio. Yo creo que esto hay que desecharlo, si es que ya no sirve, y si no, si es que alguien lo puede usar, ¿no? Vamos a regalarlo. Entonces, hubo muchas cosas que yo saqué y que ya me deshice de eso, ¿no? Ahora, como les decía, yo soy ordenada, pero él no. Él puede tener un desorden en su cajón del lado de su cama del velador. Hay muchas cosas ahí. Yo en lo posible trato de ordenarla, pero no boto nada. No boto nada, porque luego hay unos papeles con unos circuitos que no entiendo y que digo, este es un garabato, y quisiera botarlo. Pero resulta que eso es importante, ¿no? Entonces lo guardo, ¿no? Hay unas cosas que le decía al inicio, sí los boté, pero pidiendo permiso primero, ¿eh? No fue decisión propia, pedí permiso. Fue una negociación, porque Verónica me dijo, mira que todo eso está en desorden, ¿tú crees que de ahí podamos deshacernos de algo? Entonces, al comienzo yo decía, ¿no? Dentro de mí decía, pero es que en algún momento todo eso va a servir. Pero también, digamos, caí en la cuenta de que, bueno, no hay cosas que han estado mucho tiempo ahí y ya pueden ser deshechas. Entonces, ya, acepté que ella lo ordenara y que se deshiciera de varias cosas. Pero lo acepté, o sea, no para que después no tengamos el conflicto y yo reclamarlo. Entonces,
bueno, ahora ya no tenemos el conflicto, porque en ese entonces decía, Verónica, no, yo tenía tal cosa, ¿dónde lo pusiste? Y yo no me acuerdo. Yo no más, ¿no es cierto, hermanas? Ustedes sí se acuerdan. ¿Sí? Entonces, porque yo en mi desorden, yo sabía dónde estaba exactamente. Eso es lo que iba. O sea, es desordenado, pero en su desorden o en su orden, él sabe dónde los deja. Yo soy muy ordenada, pero me olvido dónde dejo las cosas. ¿Ya? Entonces, miren, hermanos, a veces esa convivencia entre una persona ordenada, muy ordenada a veces, y otra persona muy desordenada, choca, ¿no es cierto? Como que no encaja, ¿no? Uno quiere tener la casa limpia, ordenada, todo en su lugar, y de pronto llega David y las llaves están por algún otro sitio, no donde debe estar, porque para mí tienen un lugar, ¿no? En la entrada, ahí están todas las llaves, ¿ya? Y sobre todo, con respecto a David, porque en su trabajo, pues, maneja una serie de cositas pequeñas, circuitos, que pueden estar por cualquier lado de pronto metidos, ¿no? Y se pueden perder, extraviar, pero bueno, eso ha sido desde el inicio una negociación, un avanzar y aceptarnos en el desorden. Por eso les decía, él tiene ahí su velador con bastantes papeles, cosas pequeñitas, pero están ahí, ¿ya? Están ahí guardadas. Entonces yo cuando ordeno, todo, no boto nada, ni a la más pequeña cosita no boto. Un favor. Y se queda ahí. En un tema de orden y desorden, como que puede ser llevadero por la aceptación, ¿no? Cuando se tienen las llaves y la otra persona lo necesita, cuando pueden buscar y lo encuentran. Pero permítame usar ambos como ejemplo. Si David fuera alcohólico, y es un tema mucho más grave, y es una enfermedad, obviamente. Hace un rato tú dijiste que es un tema de él y que lo tienes que aceptar. Es David y Dios. Ese pecado, esa enfermedad y las consecuencias de David y Dios, y tú tienes que aceptarlo. Tú no puedes hacer nada. Luego, te quería preguntar esto antes, pero luego surgió el ejemplo de la negociación. Bueno, puede negociar, ¿no? En el caso del desorden, oye, ya vota esto, pero yo sigo con mi desorden, ¿no? ¿Cómo negocias con un alcohólico? Y que sirva ese ejemplo como para ver otras cosas más serias, ¿no? Porque el desorden es llevadero, pero hay otros temas que ya son un poco más complicados, que creo que es un poco la raíz de muchos problemas. Y si sumas a eso otros factores, como que la cosa es más complicada. ¿Cómo encaja ahí ese tema de la aceptación de tu pareja? Justamente eso iba a abordar al tema ya para complementar el ejemplo, que yo ahora en la actualidad ya no soy tan desordenado como era antes. Y Verónica ya no es tan estricta en el orden. O sea, es como decir, personalmente hemos cambiado ambos, nos ha ayudado a cambiar. Y eso va más que todo, digamos, con tu pregunta, ¿no? En el caso del tema de, digamos, si uno es alcohólico, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, tratando estrictamente de los alcohólicos? Uno, si lo lleva a terapia, esta persona tiene que aceptar que está enferma en primer lugar, ¿no es cierto? Si la persona no acepta que está enferma, nadie va a poderlo sanar. No puede, ni siquiera acepta la ayuda. Ni siquiera va a aceptar la ayuda. Entonces, sí ha pasado casos con hermanos que hemos tenido que estrictamente sigue el alcoholismo. Entonces las hermanas decían, pero ¿cómo? Le decíamos, hermana, usted no puede tratar de obligar a la persona a que salga de su alcoholismo. Tiene que ser por voluntad propia. Claro, pero en el caso de nosotros los cristianos tenemos a Jesús y Él es el único que cambia naturalezas. Yo decía siempre, yo cuando conocí a Verónica, tiempo cuando estaba, digamos, en el mundo, me gustaba fumar, por ejemplo, ¿ya? Y esta cosa del gusto al cigarro, Dios me la quitó así. Ya fue algo que me lo quitó así. En la noche de mañana me entró un asco, literalmente un asco al tabaco,
y lo dejé totalmente, y hasta el día de hoy, ¿no? Y yo siempre digo esto, ¿no? Las cosas así como los vicios, Dios te las puede quitar así, pero ¿saben qué es difícil cambiar? Nuestro carácter. Esas cosas sí es mucho más difícil. Porque han sido formadas durante años y años. Claro, entonces, un vicio lo has podido adquirir de repente, y la privación del vicio te puede ayudar. Pero si tú no cambias tu carácter, vas a tener lamentablemente que recaer en lo mismo. Entonces, les decimos, hermanas, ustedes, y traigo a la acotación, ¿no? El recuerdo de lo que decía un padre, el padre Carlos Carcelado, decía, tú cuando venga tu esposo, tú no tienes que pensar negativamente sobre tu esposo. Le decía, tú tienes que decir, orar así, me decía, ¿no? Cuando veas los zapatos de tu esposo, te decían, estos son los zapatos de mi esposo y de mi esposo. Y estos zapatitos lo van a traer siempre a casa temprano, sin desviarse a ningún lado. Y le decía, haz eso con sus zapatos, haz eso con su camisa. En realidad, eso no lo estaba haciendo totalmente para ayudar a su esposo, sino que lo estaba haciendo para que ella se ayude. Porque ella siempre que miraba, dice, los zapatos de su esposo, dice, estos zapatos, seguro este borracho ha ido a un bar y estos zapatos han entrado a ese bar, han estado con borrachos en lugares así. Y eso, o sea, en vez de, digamos, bendecir, maldecir. Y siempre tenía el concepto de que su esposo era un borracho, que su esposo era un borracho, y que su esposo era un borracho. Y no lo aceptaba. O sea, no aceptaba que su esposo sea un borracho. Cuando empezó a hacer este ejercicio le ayudó a aceptar a su esposo. bien, miren hermanos, es cierto que nosotros no podemos obligar a la persona a cambiar. Y como les decía David, en el caso de un alcohólico, no, si es que la persona no quiere, no acepta su enfermedad y no busca ayuda, no hay nadie que lo pueda ayudar. Y eso con respecto también a muchas cosas, otras cosas que puedan suceder, ¿no? Pero si la persona acepta su problema, sí puedo ayudar. Yo puedo ayudar. Puedo ayudar primero con mi oración. Puedo ayudar cuidándolo. Recuerdo que en una comunidad unos hermanos nos daban testimonio de que había una pareja en la cual el esposo era alcohólico y él necesitaba ayuda porque había una necesidad ya física, una dependencia del alcohol. Entonces, ¿qué hacía? Uno de los hermanos se iba a dormir con él durante ese tiempo de abstinencia para evitar que él caiga, ¿no? Y él, había momentos en que se desesperaba porque era ya un problema muy arraigado de alcoholismo. Entonces, tenía que tener una persona al lado para que lo ayudara, ¿ya? Y ya, bueno, ahí entramos en otra situación un poco ya bastante fuerte, ¿no? Y como estos puede haber también otros problemas en el matrimonio, es verdad, hay cosas que se pueden sobrellevar, hay otras que necesitamos que otra persona nos ayude, que nos aconseje, que nos ayude a ver las cosas como realmente son y que nos haga dar cuenta de que finalmente yo puedo querer lo mejor para la otra persona, pero si la otra persona no lo quiere, no hay poder, ¿no? Ni siquiera el de Dios. Es algo que, por ejemplo, ataca a nuestros matrimonios, no solo a los matrimonios cristianos, a todos los matrimonios en la pornografía. Y la pornografía está, digamos, el demonio está usando la pornografía más para atacar a los hombres. ¿Por qué? Porque es, en general, el porcentaje más de personas que consumen pornografía son los hombres, más que las mujeres. No quiere decir que las mujeres no, ¿ya? Y a veces hay matrimonios incluso que ambos consumen pornografía, juntos, ¿no? Entonces, esto es algo que ha estado atacando y es algo que puede ser tan grave así como el alcoholismo, ¿ya? O sea, es un tema muy grave. Pero que generalmente la pornografía tiene una característica, que siempre está oculta. Y mientras permanezca oculta, siempre va a ser un problema. Entonces, es que, por ejemplo, ¿no? Si yo, digamos, confieso a Verónica que estoy consumiendo pornografía, entonces Verónica en un momento se va a molestar, me va a decir muchas cosas de repente. Pero si ella realmente me ama, ella va a aceptar que yo tengo un problema. Y me tiene que aceptar con su problema, con mi problema. Es un problema que él tiene que superar, ¿no? Porque finalmente nos va a dañar a los dos. Si ella toma una actitud de decirme, eres un cochino, anda siempre viendo esas cosas, incluso pensar que cada vez que yo estoy viendo
la computadora, estoy viendo el celular, estoy viendo pornografía, y dice, seguro estás viendo pornografía. Entonces, ¿qué hace eso? Más hunde a la otra persona en su problema. En vez de ayudarlo, lo está condenando siempre. Mire, yo acepto a la persona, no estoy aceptando el pecado, ¿entienden? No estoy aceptando el pecado. Yo oro para que la otra persona cambie. No la puedo obligar. Tiene que ser por voluntad propia, tiene que tomar la decisión de hacerlo. Ahora, si yo le digo, sabes que yo estoy en este problema, ayúdame. Entonces, yo le estoy pidiendo ayuda. Entonces, le estoy dando la opción a intervenir en su vida, en mi vida. Entonces, pero eso se logra cuando ella me acepte. Si ella no me acerca, yo nunca voy a pedirle ayuda. Claro, si yo lo estoy rechazando constantemente, entonces... Yo tengo una pregunta, bueno, entiendo la primera parte, ¿no? Pero, de hecho, la primera parte de repente básicamente es saludable, pero siguiendo un poco el tema de Cristian, ¿qué sucede cuando ya hablamos de alcohol, hablamos de drogas, estas cosas que son graves, ¿no? Entonces, si aceptamos a una persona, pero no su pecado. Pero ¿qué pasa si yo como esposa, digamos, ¿no? O el esposo y el esposo o el esposo consumen drogas o alcohol? ¿Los dos ¿no? juntos? No, uno solo, ¿no? Y claro, o sea, tú dices lo que yo no lo puedo ayudar, yo no puedo entrometerme, tengo que aceptarlo, pero él cuando esté alcohólico me va a pegar, me va a lastimar, me va a querer matar, yo no lo puedo aceptar, creo yo. O sea, en primer lugar, sí, pues no, yo amo a mi esposo y es parte mía, pero también Dios me amó a mí, ¿no? Y yo como tengo que cuidar mi vida, la mía y la de mis hijos. Entonces yo no puedo permanecer en un lugar donde corra riesgo mi vida y la de mis hijos. O sea, por más que lo ame, pero no soy quizás yo la persona adecuada para poder ayudarlo. Y en el proceso que él acepte, querer resolver su problema, va a pasar muchas cosas, ¿no? Puede lastimar a mis hijos, o sea, demasiadas cosas. Entonces ahí creo que no podría actuarse. ¿Sabes qué dice, hermana? ¿Sabes qué dice, hermana, con respecto a eso, la Iglesia Católica? Dice que se separen por un tiempo. Y busquen ayuda. Y busquen ayuda. Vamos. Ambos, porque te diré que en una situación así, ¿no? En una situación así, no es solo el problema de uno, es el problema de los dos. Claro, ¿no? El alcohol y estas drogas sociales, ¿no? Automáticamente afectas a la familia, sí. ¿no? Entonces, cuando la situación, miren, cuando la situación peligra ya la intimidad, es grave, no podemos decir, pues, hermana, aguanta. Quédate, es tu esposo, te han casado para toda la vida. Y tus hijos, ahí no, hay que someterse, hay algunos sacerdotes tienen esa línea. No puedes separarte, dicen, no, tienes que ahí soportar, sacrificarte. No, pero si ya está, como tú dices, si está ya en juego la integridad, no solo de la persona, sino de los hijos y de la familia, entonces sí, cualquier día sepárense, pero sepárense no definitivamente, sepárense para buscar ayuda. Claro. O sea, yo no lo dejo y ya No, el tema es poder ayudar y guardar la integridad, o sea, pero es bueno saber esa parte de la iglesia porque nosotros del otro lado a veces pensamos ¿no? O sea, algo que a veces nos puede alejar. Yo soy bautizada en la iglesia católica y he preservado toda mi vida, pero hay cosas que en momentos me ha distanciado de mi iglesia, es que a veces, como les dice algunos sacerdotes que te digan, no, muere ahí, ¿no? Si Cristo murió por ti. Dios me trajo para amar, o sea, no es que me diga ponte ahí de guante de box, ¿no? Hermano. ¿Dónde dice la iglesia que uno se puede separar? ¿Dónde lo estipula? ¿Un documento, catecismo? Separar, mira, justo a raíz de esto leíamos Familiaris Consorti, que habla sobre la familia y sobre el matrimonio. Es un documento, no dice explícitamente que se separe, o sea, no dice, miren, no es divorcio, pero sí alejarse por un tiempo. Lo toman como para alejamiento, no como un divorcio o como una separación. Nosotros de repente estamos malinterpretando el sinónimo de separarse, pero es un alejamiento temporal. O sea, porque si hay un peligro, si está en peligro la vida, entonces definitivamente necesitan alejarse un poco para recibir ayuda, ¿no? Entonces, por el contrario, la iglesia lo que recomienda en ese tipo de situaciones no es alejarse, no es compenetrarse, que entendamos bien lo que la doctrina sobre el matrimonio enseña. Incluso cuando empezaron su exposición estaban ustedes un poquito desorientados sobre el contexto bíblico, ya que al inicio en Génesis 2:17 lo que Dios buscaba para el hombre era la ayuda adecuada,
y después le presenta a los animales y las plantas y el hombre le pone el nombre. Y es la ayuda adecuada para el hombre, entonces no. Y el hombre lo hace descansar, Dios lo hace descansar al hombre en un sueño, y del costado le saca una costilla y sale y hace a la mujer. ¿Por qué le saca una costilla al hombre? Es porque la mujer en sus cualidades es la única que puede llegar al corazón del hombre. Porque por medio de la costilla se llega al corazón del hombre. Y no es que sea el tema de capacidad, y esa palabra sí estaba en la Biblia. ¿Qué pasa más adelante? Cuando el hombre reconoce a la mujer y dice, será llamada mujer, en la Biblia interlineal del griego koiné dice varona, porque es similar en capacidades. Ahí sí se mencionan las capacidades, ahí dice varona, que la han traducido a mujer para que nosotros podamos entenderlo. ¿Listo? Y más adelante, en Génesis 24, 2:24, por eso deja al hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y hacen una sola carne. Esa palabra, una sola carne, tiene otra connotación. En el griego koiné es la palabra echad, que significa una unidad compuesta. La misma palabra que utilizamos para la Santísima Trinidad, y la misma palabra que está en Números 13:23 cuando se refiere a un racimo de uvas. Entonces la Iglesia siempre ha enseñado que el matrimonio es una unidad. No podemos separarnos por ningún motivo. Cuando hay problemas en la pareja, es cuando más tenemos que unirnos, porque cuando hay problemas en la pareja, es cuando se han separado. No estamos entendiendo lo que es una unidad compuesta. Yo con ella somos una sola carne. Una sola carne es que yo debo sentir lo que ella siente y saber lo que ella piensa. Tenemos que complementarnos íntimamente, no necesariamente en la sexualidad. Íntimamente es comprometerme yo con sus sueños, con sus cosas, sus proyectos. La Iglesia nunca va a concebir que una pareja se separe por más problemas que haya. Por el contrario, todas las ayudas terapéuticas de la Iglesia apuntan a la unidad, porque lo que tenemos que hacer es mantener la integridad en el matrimonio, y el matrimonio, su primera vocación es la indisolubilidad. No podemos separarnos por nada. No creo que estemos hablando de ese tema en particular, amigo. Aquí el tema de las drogas y el alcoholismo desequilibran todo eso. Lo desequilibran y lo alejan, ¿sí? Entonces, definitivamente el tema de la carne, de la unión, se maneja a través de toda nuestra vida como pareja, con los problemas, con las peleas, con los exabruptos. Pero estos temas externos que chocan, ¿sí? Como son el alcoholismo, como son la drogadicción, como son los vicios, como son el adulterio quizás, definitivamente nos alejan de eso. Entonces, como dices, Mili, si hay una persona, si yo soy un drogadicto, que tengo todas las capacidades del mundo para poder cambiar, que de repente he vivido una vida de perseverancia, he estado en EPJ, he sido catequista, he venido acá, pero el vicio pues vino y me agarró al siguiente año por problemas X, y eso causó que empiece a golpear a mi esposa, que empiece a pegar a mis hijos. Ella va a tener que seguir atada conmigo. ¿Cómo lo vas a si no buscas ¿No? O sea, yo he vivido una vida de perseverancia durante toda mi vida, pero me vino esto al siguiente año. Vamos a comprenderlo bien esto. No, porque el hermano tiene razón. Tiene razón en lo que dice, pero estamos en etapas o niveles diferentes. Claro. Claro. O sea, la doctrina de la Iglesia está basada está basada en la vida cristiana, en la vida que idealmente debe tener un cristiano, ¿no es cierto? Y nos da todos los preceptos y nos guía para eso. Esa es nuestra doctrina. Entonces, vamos a verlo con este gráfico, ¿ya? Que se nos iba a frustrar al final, pero bueno. Adán y Eva en un inicio, el plan de Dios era esto, ¿no? Que ellos, en la esencia que habían sido creados, se conviertan en una sola carne. Pero una sola carne que empieza a dar hacia los demás. Ese es lo ideal. Es una sola carne que vivan conforme a la imagen que era Dios. Y Dios es amor que da. No es un Dios que te pide, es un Dios que te da. Entonces, pasa esto. Se rompe esto con el pecado y las personas nos convertimos en egoístas. Cuando pasa esto, ya no estamos bajo el plan de Dios.
Y cuando pasa esto, es ahí cuando hay alcoholismo, cuando hay drogadicción, cuando hay problemas, todos los problemas que podemos ver relacionados al pecado, ¿ya? Entonces, en ese aspecto, cuando tú estás totalmente sumido al pecado y no reconoces primero a la iglesia, no reconoces a Dios, entonces el mismo precepto de la iglesia no puede decirte que tienes que estar unido, o sea, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, ¿no? Ustedes son católicos, todos ustedes son católicos, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Cuando ustedes, miren, cuando ustedes empiecen, por ejemplo, pasa algo en la iglesia católica y un católico habla en contra de la doctrina de la iglesia, automáticamente deja de ser católico por su convicción. O sea, yo me salgo de la iglesia católica. Es una excomulgación. Porque nadie me vota. Nadie me vota. Exacto. Entonces, cuando yo estoy inmerso en el pecado y no reconozco a Dios y no reconozco ni siquiera la doctrina, estoy totalmente fuera. ¿Te das cuenta? O sea, esa es como decir, la ley de Estados Unidos no es aplicable en Perú. ¿Ya? Son leyes que estrictamente, digamos, no estamos hablando en general, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos derecho a la vida, no. Estamos hablando de una ley específica. No es aplicable en mi estado. Entonces, si yo voy a decir, como decíamos, si yo estoy pegándole a mi esposa, yo no la puedo matar. Y la puedo matar, yo no puedo decirle sanamente a esta pareja, ¿sabes qué? No pueden separarse. Entonces, tienen que haber un alejamiento para que busquen ayuda. Pero no estamos hablando de un separamiento de divorcio, o sea, no estamos hablando de que se separen ya y que no, estamos hablando de un alejamiento físico por el bien de los dos, pero no, ni siquiera estamos hablando de un alejamiento ya, aléjense uno del otro y ya, no, tienen que buscar ayuda. Si esto pasa a nivel de nosotros, es aplicable lo que tú dices. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un conocimiento más allá de las demás personas. Hemos aceptado muchas cosas que realmente nos dice la doctrina, entonces yo soy consciente, no debo separarme de ella. Ella es consciente que no debe separarse de mí. Por más que podamos tener un problema, incluso llegando ya a un tema físico, que yo haya podido agredirla o ella me haya agredido, dentro de los cristianos hablando esto. ¿Por qué? Porque sabemos, porque tenemos a Dios como centro de nuestra vida, ¿no es cierto? De nuestro matrimonio, de nuestra familia. Y entonces Dios nos va a llevar a la verdad. Y la verdad es amarnos. Hasta como llegar a ese amor como amó Dios, ¿no? Hasta dar la vida. Negar algunas cosas y morir a muchas cosas, como ya vamos a hablar, ¿no? Entonces... Pero esa de separarse, como dices ahí, sí puedes tener razón, por eso cuando vemos el problema de afuera, y es fácil poner paños fríos, o sea, tú vete a tu terapia, tú vete a la tuya, y bueno, y los hijos al albergue, y a ver cómo solucionan de acá a 50 años, no es la idea. Los problemas en matrimonio, en base a la doctrina, y lo que enseña el catecismo, la Iglesia Católica, es que tienen que mantenerse en unidad, y si la mujer no se compromete con esa agresividad del hombre, si no logra discernir por medio de la terapia cuál es la causa de la agresividad del hombre, porque si han llegado a ese punto es porque han pasado mucho tiempo que han dejado pasar, o sea, mucho tiempo que han dejado sin solucionar ese problema. Entonces, por eso es que la doctrina enseña que el matrimonio no es separarse, por ningún motivo, al contrario, tenemos que encontrar que el hombre se compenetra a su mujer en sus problemas. Si no entendemos el misterio de una sola carne, de decir que lo que la doctrina enseña acá no se aplica, eso no es tampoco correcto. Si no cumplimos la doctrina tal como es, hay una excomulgación que se llama la de sentencia. La doctrina se cumple tal como es, tenemos que saber entenderla y asimilarla. Por eso es importante conocer qué dice la doctrina, qué se entiende por una sola carne, hasta dónde va el compromiso del hombre para con su pareja o la mujer para con su cónyuge, hasta dónde, cuál es esa unidad que se debe lograr. Es una unidad íntima en la que ella tiene que entender y saber cuáles son mis debilidades, cuáles son mis frustraciones y qué hace ella, a qué muere ella por ayudarme a mí, a qué muero yo por ayudarme a ella a salir de sus frustraciones, de sus problemas, qué hago yo para que ella deje de ser agresiva, qué hace ella para que yo deje de ser impulsivo. Ese es el matrimonio, ese compromiso
que hace que la pareja crezca. Uno empuja al otro. Si vamos a hablar de que se separen y que cada uno a su terapia, no es lo que enseña la doctrina. Yo te digo una cosa tangible para David, mí. yo sugiero algo porque de este, como de todos los temas, hay para debatir horas. Sí. Entonces, si nos ponemos a debatir sobre qué es lo correcto respecto a la doctrina, profito de separación o de alejamiento, nos vamos a quedar hasta las 5 de la tarde y no vamos a acabar. Entonces, yo sugiero de que dejemos este tema como un punto para tratarlo más adelante en otra oportunidad y continuemos con lo que ellos han preparado para hoy, para no seguir dilatando, porque yo estoy seguro que acá todos tienen una idea respecto de lo que dice Rojo, pero si lo vamos a hablar todos y ustedes van a seguir respondiendo, creo que vamos a perder el tiempo. No es la idea hoy. Ya, Rojito, luego yo te voy a quitar cómo es la vaina, ¿ya? Para terminar el tema, es cierto. La doctrina nos puede, es igual que el gobierno. El gobierno puede haber una ley, pero si no tienes los recursos para ayudar a esas personas, no tienes la gente para ayudar a esas personas, yo te digo, eso explícaselo a alguien que realmente está en el alcoholismo, no te lo va a entender. Bueno, explícale que tienes que cambiar ahí. ¿La esposa tú crees que va a querer que le sigan pegando? Es que no va por ahí. Pero son temas interesantes porque nos pueden tocar parejas que de repente cuando ya estemos preparados para poder ayudar a otras parejas, o sea, son temas que de repente se nos pueden presentar, ¿no? Y me parece muy bien que haya este tipo de debate. No, está perfecto. ¿Qué podríamos nosotros ya buscarles una solución a esa pareja? Nos basamos en esto, nos basamos sino alguna idea común que podríamos sacar. Ya. Y vamos a continuar, ¿ya? Sí, para que nos extendamos. Génesis 2.15 dice, Yahvé Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Miren, lo tomó a él solo y le dio el jardín. Pero en Génesis 1.28 dice, Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces a ellos juntos les dio algo más grande, ¿no es cierto? Dios estableció la sinergia en la relación en una sola carne, que es lo que les dijo David, ¿no? No se suma sino se multiplica. La sinergia significa la totalidad es mayor que la suma de las partes. Cuando uno tenía cualidades y atributos únicos que realizaron, cada uno tenía cualidades y atributos únicos que realizaron su unidad. Ya hemos hablado un poco de eso, vamos a pasar al siguiente. Dice, el significado de la relación de una sola carne. La relación en una sola carne es un beneficio de alianza, o sea, del matrimonio. Somos un ser con tres partes. Adán y Eva tenían unidad total de ser trino, cuerpo, alma y espíritu. Es lo que les dijimos en un inicio, ¿no es cierto? La desnudez que debe haber en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Y el alma, miren, conlleva el intelecto, las emociones y la voluntad. Entonces, la desnudez a ese nivel a veces es difícil lograrla. Es difícil integrarse a ese nivel, el podernos ver. Pero Adán y Eva estaban estaban viéndose los dos desnudos y no tenían vergüenza el uno del otro, sino más bien se podían ver de frente y estaba todo descubierto el uno al otro, ¿ya? Después viene ya un poco la caída que les he explicado David. Dice, Satanás reconoció que en la relación de ellos había unidad y poder. Concibió un plan a fin de ponerlos en contra de Dios y el uno contra el otro. Convenció a Eva para satisfacerse a sí misma. Y por eso es que a partir de ahí hay esa tendencia a ser egoístas, a pensar solo en el yo y no en los demás. Porque en un inicio eras todo para afuera, ¿no? Y nada digamos, no eran ellos, sino era dar lo que había dentro de ellos hacia los demás. Adán les siguió y se sometió a los deseos de su carne, sin tomar en cuenta lo que el Señor Dios había dicho. Perdieron la naturaleza de Dios y comenzaron a satisfacerse a sí mismos a expensas del otro. Se cubrieron, sintieron vergüenza. Cuando entre ellos no había esa vergüenza, sintieron vergüenza el uno del otro y entonces empezaron a cubrirse, a taparse. Miren, y es lo que sucede, ¿no? Es tener en culto todo lo que nosotros pensamos, queremos, deseamos, es tener
para nosotros nada más, ¿no? Hay cosas de pronto que nosotros nos guardamos y que efectivamente la podemos guardar, pero cuando ya es algo de los dos, pero nosotros lo tenemos guardado solo para nosotros, entonces ya implica un poco más, ¿no? Entonces termina finalmente afectando también a la otra persona. Perdieron la naturaleza de Dios y comenzaron a satisfacerse a sí mismos a expensas del otro. Y ahí viene un poco también el hecho de poder satisfacerme yo, yo sentirme bien, yo sentirme amado, yo sentirme realizado. Y entonces el dejar de lado lo que la otra persona siente, lo que la otra persona quiere y las metas y objetivos también de la otra persona, ¿no? Entonces, ese fue el problema por el cual después ellos se empezaron a cubrir, a tapar uno del otro. Se cubrieron, dice el uno al otro, ya no eran transparentes entre sí. Este patrón continúa hasta estos tiempos, conforme las parejas se protegen a sí mismas y se esconden el uno del otro. Se escondieron de Dios, temieron a Dios y ya no lo vieron como parte de su matrimonio. ¿Ya? Y hablábamos de esa frase que decía, ¿no? El matrimonio es una ejecución donde dos yo tienen que morir para que nazca unos otros. Porque esa es la esencia del matrimonio. O sea, mirar a un futuro juntos. O sea, que yo me preocupe, o sea, no solamente debo preocuparme, digamos, en el nivel profesional de mí, sino que también debo preocuparme de ella en el nivel profesional. O sea, saber si ella quiere hacer una maestría, por ejemplo, y apoyarla en respecto a eso, ¿no? Claro, o sea, sacrificarme yo para que ella pueda hacer la maestría, por ejemplo. No de repente, no, porque muchas parejas piensan, ¿no? Dicen, pero ¿realmente te va a servir esa maestría? No por el hecho de que pueda ser un beneficio económico, sino porque la persona se siente plena y satisfecha. Y eso me interesa a mí, al igual en el ámbito íntimo, ¿no? Muchas veces esto es un tema muy discutido al respecto de que muchas mujeres se quejan de que en la parte íntima pues sus esposos no sienten cubrir la necesidad que ellas tienen. Afectiva, ¿no? Afectiva, porque para las mujeres es mucho más importante la parte afectiva en el acto sexual que para nosotros los varones, netamente el acto sexual, ¿no? Entonces muchas veces eso se transgiversa y no me está interesando lo que pueda sentir ella, sino simplemente satisfacerme yo. Y eso crea un alejamiento, ya no están siendo uno solo. Entonces, a mí me debe interesar cómo te estás sintiendo, ¿no? Y después de haber hecho eso, ¿no? ¿Cómo está tu corazón? Me interesa lo que sientes, lo que piensas. O de repente no te gusta algo de lo que yo estoy realizando, entonces tengo que saberlo. Porque me interesa que tú también llegues a una plenitud en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Tanto en el físico, en el alma y en el espíritu. Luego dice, con el paso del tiempo el matrimonio degeneró más. De la unión espiritual del alma y cuerpo solo quedó la unión física, y es lo que les decía, ¿no? En un inicio, la unión física es la que todos conocemos y la que fácilmente se da, ¿no? En el matrimonio, ¿no? O sea, con respecto a eso como que no hay mucho problema y tampoco no hay muchas preguntas al respecto. Pero sí en lo que es la unión del alma y del espíritu, ¿no? David les hablaba de que podamos orar juntos y ahí sí hay una intimidad y hay una desnudez espiritual cuando yo